Bombazo en la F1. Franco Colapinto confirma sabotaje brutal en el GP de Canadá y desata un escándalo sin precedentes. Lo que nadie se animó a contar sale a la luz y amenaza con destruir un equipo desde adentro. Gritando de terror. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer es una de las noticias más impactantes y dolorosas que ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1 en mucho tiempo. La especulación era enorme, los rumores circulaban por lo bajo, pero ahora es oficial. Franco Colapinto confirmó que fue víctima de un sabotaje deliberado durante el Gran Premio de Canadá. Esto no es una suposición, no es una pataleta de piloto, es una declaración con pruebas, con dolor y con una determinación que amenaza con volar por los aires a todo un equipo. Prepárate, porque lo que viene es la historia sin filtros de cómo se orquestó esta traición, la batalla psicológica que desgastó a nuestro piloto, y la valiente decisión que tomó para exponer la verdad, cueste lo que cueste. Esto es más que una noticia, es un grito de justicia en el paddock que te dejará sin aliento. La sospecha corrosiva. Como el instinto de Colapinto despertó ante la traición. Franco Colapinto había aprendido a convivir con la presión desde muy joven. Se había enfrentado a entornos hostiles, decisiones dudosas y favoritismos evidentes. Pero nunca, hasta ese momento, había sentido algo tan corrosivo como lo que empezó a percibir tras aquel fin de semana en Canadá que lo dejó marcado. Al principio fue solo una corazonada, algo visceral, una sensación extraña que lo acompañó en silencio mientras regresaba al box. Con el casco aún en la mano y la mirada perdida, notó el ambiente. Nadie decía nada, pero el aire era más frío de lo habitual, más tenso, como si todos estuvieran actuando un guión preestablecido. Franco lo sabía. Algo no encajaba, y no era paranoia, era intuición pura. Durante los días siguientes, comenzó a repasar cada detalle, cada mensaje de radio, cada movimiento en el garaje, cada cambio en la estrategia. Todo le parecía sospechoso. Recordaba cómo insistió en tomar una decisión diferente y cómo su sugerencia fue ignorada con un silencio incómodo. Lo que más le perturbaba no era el error en sí, sino la calma con la que todo fue aceptado por parte del equipo. Nadie lo defendió, nadie buscó explicaciones, nadie le dio respuestas, como si la historia ya estuviera escrita y su papel hubiera sido simplemente fracasar. Ese pensamiento le caló profundo. ¿Y si no fue un error? ¿Y si no querían que funcionara? Fue en una charla privada con un integrante del equipo técnico, uno que apenas hablaba y nunca se exponía, donde Colapinto escuchó la primera insinuación directa. No fueron palabras claras, fue un gesto, una mirada, un comentario entrecortado que sugería algo más grande detrás de su desempeño. Franco se quedó helado. Aquello que su instinto ya venía gritando empezaba a tener un eco real. Esa misma noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que su nombre, su trabajo, su esfuerzo estaban en juego, y que tal vez alguien desde dentro estaba saboteando su camino. No por odio personal, tal vez por intereses más grandes, políticos, económicos, estratégicos. La posibilidad del sabotaje se transformó entonces en una obsesión. Si sentís la frustración de Franco, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios, ¿qué hubieras hecho vos en su lugar? El patrón de la traición. ¿Cómo se orquestó la manipulación? Durante horas, Colapinto repasó grabaciones internas, telemetría, decisiones que antes había dejado pasar por alto. Empezó a ver un patrón, cambios de última hora, demoras que no se justificaban, herramientas que no llegaban a tiempo, instrucciones contradictorias disfrazadas de ajustes estratégicos. Había demasiadas piezas sueltas, y lo peor, los silencios, la falta de respuestas. Cada vez que pedía una revisión o planteaba una duda, le respondían con evasivas, con tecnicismos que sonaban demasiado perfectos como para ser creíbles. Franco no era un novato, no lo podían engañar tan fácilmente. Lo que más lo desvelaba era pensar en el motivo. ¿Por qué? ¿Qué ganaban arruinando su desempeño? Fue entonces cuando comenzó a unir los puntos. Si alguien quería debilitar su posición dentro del equipo, si alguien necesitaba justificar su reemplazo futuro, si alguien estaba apostando por otro nombre, entonces tenía sentido destruir su confianza, minar su imagen, hacerlo parecer inestable. Franco no era solo un piloto joven con talento, también era una amenaza para estructuras internas que llevaban años acomodadas. Y eso, en este deporte, podía pagarse caro, muy caro, demasiado. La rabia lo invadía, pero también la lucidez. No podía acusar sin pruebas, no podía gritar lo que sentía sin quedar expuesto. Así que optó por otra vía, la de la inteligencia. Empezó a registrar todo, a grabar conversaciones, a documentar inconsistencias, a pedir revisiones por escrito. Cada movimiento, cada palabra que escuchaba pasaba a formar parte de un archivo personal que crecía con cada día. Sabía que si había sido víctima de un sabotaje, tarde o temprano podría demostrarlo.
Pero hasta entonces, debía jugar con cautela, ser paciente, fingir calma mientras por dentro ardía. Lo más desgarrador era sentir la traición no de los rivales, sino de los que se suponía que debían apoyarlo. Había confiado en ese equipo, había defendido sus colores, había creído en su proyecto y ahora sentía que le habían dado la espalda por razones oscuras. Eso lo rompía por dentro, no porque no pudiera resistir, sino porque lo consideraba injusto. Su ética, su pasión, su entrega no merecían un trato así. Y sin embargo, ahí estaba. Solo. Nadie levantaba la voz por él. Nadie lo protegía. Nadie lo respaldaba. Y eso lo confirmaba todo. La reacción y la decisión inquebrantable de Colapinto. A medida que los días pasaban, Colapinto comenzó a notar pequeños cambios en el trato hacia él. Algunos integrantes del equipo se distanciaban, otros eran más evasivos, como si supieran que él había descubierto algo y no supieran cómo reaccionar. Eso lo empujó aún más a tomar una decisión clave. No iba a callar. No iba a permitir que su carrera quedara manchada por una jugada sucia. Y si tenía que exponerlo todo, lo haría con consecuencias, con ruido, con polémica. Pero lo haría, porque su nombre valía más que cualquier pacto de silencio. El momento de la verdad se acercaba. Franco ya no podía vivir con esa angustia en el pecho. Necesitaba hablar, romper el muro. Había reunido información, había ordenado sus pruebas. Había elaborado una cronología precisa de lo sucedido. Ya no era una intuición, era una convicción con base real, y estaba listo para enfrentar el vendaval, porque el sabotaje no era solo contra él, sino contra su historia. Y él no iba a permitir que lo borraran sin pelear. En su corazón, Franco Colapinto ya había tomado la decisión. No importaba lo que viniera después, no importaban los titulares, las consecuencias, las represalias. Lo que importaba era la verdad. Y esa verdad, por fin, estaba a punto de salir a la luz. La tensión era insoportable. En el fondo de su ser, Franco Colapinto ya no podía seguir sosteniendo la farsa de la normalidad. Cada paso que daba por los pasillos del equipo le parecía una provocación, una escena diseñada para mantenerlo contenido, vigilado, en silencio. Lo miraban como si supieran que algo estaba por estallar. Y quizás tenían razón, porque el piloto argentino ya no estaba dispuesto a tolerar más. En esa grabación, sin guión ni edición, relató punto por punto lo que había experimentado, cómo cambiaron su estrategia sin avisarle, cómo recibió indicaciones contradictorias, cómo el auto respondió de forma extraña tras ajustes supuestamente rutinarios. Pero sobre todo, cómo cada intento suyo de levantar la voz fue sofocado con un manto de indiferencia. Había dolor en sus palabras, pero también fuego, el fuego de alguien que ya no se calla. Esa grabación fue su primera catarsis, un testimonio íntimo que más tarde se convertiría en la base de una bomba mediática. Cuando compartió ese video con su círculo más cercano, las reacciones no tardaron. Su representante quedó en shock. Sabía que las cosas estaban tensas, pero no imaginaba hasta qué punto. Su familia, siempre protectora, lo abrazó sin palabras. Sabían que hablar tenía un precio alto, pero también sabían que Franco era un luchador y que si se había decidido a ir al frente, no había forma de pararlo. Esa noche fue diferente a todas. No hubo planificación ni estrategia, solo hubo una certeza: la verdad debía salir, y Franco Colapinto estaba listo para asumir el rol de quien la sacaría a la luz. Lo primero que hizo fue contactar a una figura del periodismo deportivo con quien mantenía una relación basada en el respeto. No le entregó el video, pero le adelantó que tenía algo importante que contar. Acordaron una conversación off the record. Allí, con voz firme pero sin sensacionalismo, Colapinto expuso lo que sabía: detalles, secuencias, datos. El periodista, veterano y con olfato afilado, entendió que lo que tenía entre manos era serio, muy serio. No era un simple enojo ni una pataleta de piloto joven, era una denuncia con peso, y si salía a la luz, podía sacudir los cimientos de un equipo entero. La explosión mediática y el silencio cómplice de Alpine. Al día siguiente, la noticia empezó a circular de forma críptica. Se hablaba de tensiones internas, de problemas de comunicación, de posibles irregularidades en la gestión técnica. Nada concreto aún, pero suficiente para levantar sospechas. Alpine, por su parte, guardaba silencio absoluto. Nadie salía a desmentir ni a confirmar. El hermetismo era total. Pero Franco ya no se ocultaba. A cada persona que lo consultaba fuera de los micrófonos respondía con la misma frase: todo se va a saber. No hacía falta decir más. El fuego ya estaba encendido y la mecha avanzaba rápido. Lo que más le impactaba no era la reacción del público, que empezaba a especular con teorías en redes y foros, sino el efecto interno. Desde ese momento, las miradas dentro del equipo cambiaron. Algunos lo evitaban por completo.
Otros más audaces le hacían comentarios irónicos. Pero lo más revelador fue la repentina aparición de medidas para mejorar la comunicación interna, cambios improvisados, discursos de unidad como si quisieran tapar con maquillaje lo que ya se había podrido por dentro. Pero Franco no quería maquillaje, quería verdad, y no iba a parar hasta encontrarla. Su decisión de hablar lo transformó. Ya no caminaba cabizbajo ni hablaba con evasivas, se mostró firme, enfocado, dueño de su narrativa. Había comprendido que su carrera no podía depender del miedo a incomodar, que a veces, para seguir creciendo, hay que exponerse, incluso si eso implica señalar a quienes se esconden detrás del poder. En ese nuevo rol, Colapinto se sentía más auténtico que nunca, porque por primera vez no corría por un equipo, corría por sí mismo, por su dignidad, por su nombre. Y eso lo hacía imparable. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió una mezcla rara de ansiedad y paz. Sabía que la tormenta aún no había llegado del todo, que los verdaderos coletazos vendrían cuando decidiera publicar el testimonio completo. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. El sabotaje había ocurrido, él lo había vivido, y ahora era el momento de que el mundo lo supiera, porque en la historia de Franco Colapinto, ese capítulo no iba a quedar enterrado bajo la alfombra del silencio. Lo que nadie imaginaba aún era cómo reaccionaría el equipo cuando la verdad explotara en todos los medios, porque lo que venía no era una simple declaración, lo que venía era una revelación que podía cambiarlo todo para siempre. La bomba explota. El video que remeció los cimientos de la F1. El momento había llegado. Franco Colapinto, tras semanas de tensión acumulada, miraba su teléfono como quien sostiene una bomba en las manos. El video, ese testimonio que había grabado en la intimidad, ya estaba listo para salir a la luz. No era un acto impulsivo ni un gesto de rabia, era una decisión pensada, medida y asumida con todas sus consecuencias. En sus ojos no había miedo, sino convicción. Ya no se trataba solo de limpiar su imagen, sino de dejar un precedente, de demostrar que incluso en los entornos más blindados, la verdad encuentra su camino. Y él, con su voz, se disponía a abrir esa grieta. El contenido del video era crudo. Colapinto no gritaba, no buscaba lástima, solo hablaba con la serenidad de quien ha sido golpeado pero se mantiene de pie. Relataba con precisión cada anomalía, cada situación que lo llevó a sospechar. Mostraba parte de los registros que había guardado, comentarios ambiguos de ingenieros, cambios repentinos en decisiones clave, contradicciones evidentes entre lo que se prometía y lo que finalmente ocurría en pista. Todo estaba dicho con mesura, sin insultos, sin acusaciones directas, pero dejando en claro que lo que vivió no fue una casualidad. Fue una operación fría, sistemática, ejecutada desde las sombras. El video fue publicado en su cuenta oficial. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Miles de comentarios se agolparon debajo del posteo. Algunos expresaban indignación, otros sorpresa, pero lo que predominaba era la incredulidad. Nadie esperaba que Colapinto, siempre tan prudente, se animara a romper el código de silencio que imperaba en el mundo del automovilismo de élite. Los portales de noticias no tardaron en levantar la historia. El título se repetía como un eco: Colapinto denuncia sabotaje interno en su equipo. Las palabras que él mismo había pronunciado ahora resonaban a nivel mundial. Dentro del equipo, el caos fue inmediato. La cúpula de Alpine fue tomada por sorpresa. Nadie imaginó que Franco se animaría a dar ese paso. En reuniones de emergencia se discutían respuestas posibles, comunicados, estrategias de control de daño, pero el daño ya estaba hecho. Lo que había comenzado como una sospecha solitaria ahora era un escándalo público. La presión sobre el equipo era asfixiante. Los patrocinadores empezaban a levantar el teléfono, los medios exigían declaraciones, y mientras tanto, Colapinto guardaba silencio. Ya había dicho lo que tenía que decir. Ahora era el turno de que los demás respondieran. La reacción del paddock y el silencio culpable de Alpine. Algunos miembros del paddock salieron a respaldarlo. Compañeros, expilotos, figuras del automovilismo empezaron a manifestarse. No todos lo hacían de forma directa, pero los mensajes eran claros. La transparencia en este deporte es fundamental, hay que proteger a los jóvenes talentos, basta de manejos turbios. Sin nombrarlo, lo defendían, porque sabían que lo que había hecho requería valentía y porque en el fondo, muchos de ellos también habían vivido cosas similares pero no se atrevieron a hablar. Colapinto, con su gesto, había abierto una puerta que llevaba años cerrada. En paralelo, surgieron nuevas informaciones. Periodistas de investigación empezaron a recibir filtraciones desde dentro del equipo. Se hablaba de roces entre departamentos, de favoritismos encubiertos, de una lucha interna por el poder que iba mucho más allá del desempeño de un piloto. El testimonio de Franco no era un caso aislado, sino la punta de un iceberg que empezaba a emerger. Lo que parecía un simple conflicto personal se transformaba en un caso estructural,
Y eso, para los altos mandos, era una pesadilla, porque ya no se trataba de acallar a un piloto, sino de evitar que toda la maquinaria quedara expuesta. Franco, mientras tanto, mantenía el perfil bajo. No daba entrevistas, no buscaba protagonismo, su mensaje ya estaba en el aire y no necesitaba repetirlo. Su equipo legal revisaba con cautela cada palabra, cada reacción oficial. Sabían que podían venir represalias, presiones, intentos de desacreditación, pero también sabían que contaban con algo más poderoso que cualquier amenaza, la opinión pública. Y esa, al menos por ahora, estaba de su lado, porque el público no veía a un rebelde, sino a un joven con agallas, a alguien que se plantaba frente a una estructura enorme con la única arma que tenía, su verdad. El silencio del equipo, sin embargo, empezaba a volverse insostenible. La falta de respuesta alimentaba la sospecha. Algunos empezaban a preguntar, ¿por qué, si todo era mentira, no había una defensa contundente? ¿Por qué no desmentían con pruebas? ¿Por qué evitaban dar la cara? Esas preguntas crecían como una ola. Y cada minuto que pasaba sin una respuesta oficial, la historia de Colapinto ganaba más fuerza. Porque a veces, el silencio no es prudencia. A veces, el silencio es culpabilidad encubierta. El símbolo de una nueva generación y la incómoda verdad de Alpine. En medio de esa tormenta mediática, Franco se mantenía sereno. No por indiferencia, sino por determinación. Había pagado un precio altísimo para llegar a ese punto. Había soportado la traición, el aislamiento, la presión de un sistema que no perdona al que rompe las reglas no escritas. Pero lo había hecho igual, porque entendió que su carrera no podía depender de la complicidad, que si quería construir un legado real, debía hacerlo desde la verdad, por más dolorosa que fuera. Y esa elección, aunque difícil, lo transformó. Aquel día, el nombre de Franco Colapinto dejó de ser solo el de una promesa del automovilismo. Se convirtió en un símbolo, en un referente de una generación que no se calla, que no acepta ser usada como ficha de ajedrez, que exige respeto, transparencia y justicia. Y aunque sabía que el camino por delante iba a estar lleno de obstáculos, también sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar, del lado de la verdad. La respuesta de Alpine, cuando finalmente llegó, fue tibia, ambigua, cuidadosamente redactada para no asumir ninguna culpa y al mismo tiempo no agravar el incendio. Se limitaron a expresar sorpresa por las declaraciones de Franco y aseguraron estar evaluando internamente lo ocurrido, como si eso pudiera contener el daño ya hecho. No hubo mención directa al sabotaje, no hubo desmentidos categóricos ni presentación de evidencia en su contra. El comunicado fue leído por muchos como una confirmación disfrazada, porque cuando alguien es realmente inocente, responde con firmeza. Pero Alpine optó por la sombra, y eso no hizo más que alimentar la narrativa que Colapinto había destapado. En ese clima cargado de sospecha y tensión, el argentino recibió mensajes de apoyo desde lugares inesperados, viejos ingenieros, excompañeros de pista, figuras del deporte que sabían cómo funcionaban las estructuras internas y que reconocían el valor de hablar. Algunos le confesaron cosas que nunca se habían animado a contar en público, casos de manipulación, sabotajes silenciosos, decisiones impuestas desde arriba para favorecer intereses ajenos a la competencia. Franco entendió que su historia no era una excepción, era la voz de muchos que fueron silenciados. Y eso le dio aún más fuerza, porque ya no hablaba solo por él, sino por todos los que habían sido pisoteados sin poder defenderse. Con el paso de los días, el escándalo creció más allá del paddock. Comenzaron a involucrarse entidades regulatorias. Se mencionó la posibilidad de auditorías internas, e incluso hubo presiones para que se revisaran ciertos protocolos dentro del equipo. Lo que había empezado como un video personal se estaba convirtiendo en un punto de inflexión dentro del deporte. Y en el centro de todo, Franco Colapinto se mantenía firme, sereno, convencido de que había hecho lo correcto. No sabía qué le deparaba el futuro inmediato, pero tenía claro que, pasara lo que pasara, nadie le iba a quitar lo más valioso que había ganado, su dignidad intacta. Entonces, ¿podrá Alpine sobrevivir a este escándalo sin perder patrocinadores clave y su reputación? ¿Se atreverán otros pilotos a seguir los pasos de Colapinto y denunciar las irregularidades en la F1? La comunidad ya eligió su bando en esta historia, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que te dejó sin aliento con el bombazo de Colapinto. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock, déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se convirtió en el protagonista de su propia revolución en la F1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Torretas de policía, bomba explosiva en la F1. Colapinto rompe el silencio y confirma sabotaje en Canadá. Querían destruir mi carrera gritando de terror. Bienvenidos, fanáticos de la velocidad y la verdad.
Si pensaban que lo habían visto todo, prepárense para una revelación que sacudirá los cimientos de la Fórmula 1. Franco Colapinto, el joven prodigio argentino, ha roto el silencio y confirmado lo impensable. Fue víctima de un sabotaje deliberado durante el Gran Premio de Canadá. Esto no es un rumor. Es una declaración impactante que expone una trama oscura dentro de su propio equipo. Pero, ¿cómo se orquestó esta traición? ¿Quiénes están detrás de este complot? ¿Y cuál será el precio que pagarán los responsables? Prepárense para un viaje al corazón de la polémica, donde la ambición, la traición y la lucha por la justicia se cruzan a velocidades de vértigo. La sospecha que lo consumía. Algo no encajaba. Franco Colapinto, acostumbrado a la presión desde temprana edad, sintió algo diferente después del GP de Canadá. Una corazonada, una sensación extraña que lo acompañó en silencio. Algo no encajaba, pensaba, mientras repasaba cada detalle. Las decisiones ignoradas, la frialdad del equipo, la falta de respuestas. ¿Era paranoia? ¿O algo más siniestro se ocultaba tras bambalinas? Un comentario entrecortado de un miembro del equipo técnico encendió la alarma. ¿Y si no fue un error? ¿Y si no querían que funcionara? La posibilidad del sabotaje se convirtió en obsesión. Colapinto, con la sangre helada, comenzó a atar cabos. Cambios extraños, ajustes de última hora, demoras inexplicables, herramientas que nunca llegaban. Silencio ensordecedor, evasivas, tecnicismos, falta de respuestas ante sus preguntas. Un patrón inquietante, instrucciones contradictorias, decisiones inexplicables que lo perjudicaban. Sentía que mi nombre, mi trabajo, mi esfuerzo estaban en juego, confesaría más tarde. ¿Quién ganaba con esto? ¿Quién quería verlo fracasar? Si la tensión te carcome, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios tu teoría sobre este sabotaje. La decisión valiente. Exponer la verdad, caiga quien caiga. La rabia y la lucidez se apoderaron de Colapinto. No podía acusar sin pruebas, pero tampoco podía callar. Decidió jugar con inteligencia, registrar todo, grabar conversaciones, documentar inconsistencias. Sentía la traición de los que se suponía que debían apoyarme, revelaría. Con el corazón roto, pero con la frente en alto, tomó una decisión irrevocable. Exponer la verdad, cueste lo que cueste. Mi nombre vale más que cualquier pacto de silencio, sentenció. El detonante. La grabación secreta que lo cambió todo. La gota que derramó el vaso fue el desprecio. La forma en que ignoraron sus preguntas, desestimando sus inquietudes como berrinches de un joven inseguro. En un acto de coraje, Colapinto se encerró y grabó una declaración sin filtros. Un testimonio crudo, sin guión ni edición, donde relataba cada anomalía, cada situación sospechosa. Había dolor en mis palabras, pero también fuego, confesó. Esa grabación, un grito de justicia, se convertiría en la base de una bomba mediática. La bomba explota. Colapinto rompe el código de silencio. Con el video en manos de un periodista de confianza, Colapinto se preparó para la tormenta. Todo se va a saber, advertía, con una calma que inquietaba a sus detractores. Y entonces, el video se publicó. Las redes sociales estallaron. Colapinto denuncia sabotaje interno, titulaban los medios. El mundo de la F1, acostumbrado a los secretos y las conspiraciones, quedó en shock. Reacciones encontradas, indignación, sorpresa, incredulidad. Un silencio ensordecedor. El equipo de Colapinto, acorralado, evitaba dar la cara. El apoyo del paddock, figuras del automovilismo, pilotos y expilotos, lo respaldaron en silencio. Colapinto abrió una puerta que llevaba años cerrada, comentaban algunos. ¿Qué secretos se ocultaban tras esa puerta? Si te impacta la valentía de Colapinto, déjale un like a este video y contanos en los comentarios tu opinión. La verdad versus el poder. ¿Quién ganará esta batalla? El escándalo creció. Se filtraron informaciones sobre roces internos, favoritismos y luchas de poder dentro del equipo. Lo que comenzó como un conflicto personal se transformó en un caso estructural. Colapinto, mientras tanto, se mantuvo firme y sereno. Mi mensaje ya está en el aire, declaró. Su equipo legal, preparado para la guerra, anticipaba represalias y desacreditaciones. Pero Colapinto tenía un arma poderosa: la opinión pública. No soy un rebelde, soy un joven que exige respeto y justicia, afirmó. Su valentía, su honestidad, su negativa a ser una simple ficha en un juego turbio, lo convirtieron en un símbolo. El silencio culpable. ¿Qué oculta el equipo de Colapinto? La respuesta del equipo, cuando finalmente llegó, fue tibia y ambigua. Estamos evaluando internamente lo ocurrido, se limitaron a decir. Sin desmentidos contundentes, sin pruebas a su favor,
Su silencio fue interpretado como una admisión de culpabilidad. Mensajes de apoyo llegaron desde lugares inesperados. Viejos ingenieros, expilotos, figuras del deporte que conocían los manejos turbios del paddock, reconocieron el valor de Colapinto. Su historia es la voz de muchos que fueron silenciados, comentaron. El legado de un héroe, un nuevo estándar para la F1. El escándalo escaló. Entidades regulatorias se involucraron, exigiendo auditorías y revisando protocolos. Lo que comenzó como un video personal se convirtió en un punto de inflexión para la F1. Franco Colapinto, en el centro de la tormenta, se mantuvo inquebrantable. He pagado un precio altísimo por llegar hasta aquí, declaró. Pero nadie me quitará lo más valioso, mi dignidad intacta. Su valentía, su honestidad, su negativa a ser una simple ficha en un juego turbio, lo convirtieron en un símbolo. Un héroe que desafió al poder y se negó a callar. ¿Podrá Alpine sobrevivir a este escándalo? ¿Se atreverán otros pilotos a seguir el ejemplo de Colapinto? El futuro de la F1 está en juego. La comunidad ya eligió su bando. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante historia. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se convirtió en el protagonista de su propia revolución en la F1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.